Respetar lo aficionado, aquí no importa la raza, la clase ni religión, aquí estamos por un solo motivo, por una sola causa que nos une y nos hermana, que es la Checa Benito Juárez. Vamos a ver de qué lado más Galaiguana. ¿De qué puede salir más Correa? Este partido va a ser el toma y daca, ojo por ojo, siguiente corriente como dice la ley español. Así que este partido promete grandes espectáculos, asistencias, jugadas de rompimiento, jugadas con tiros espectaculares de corta, media y larga distancia, asistencias mágicas, saltos espectaculares, las bandas de ¡como libres! Ahora sí se queda errores. Este primer periodo está el grupo de la de los cuadros de TP. Vamos a ver quién es el más potente. A ver a dónde se va este año la copa. Y ya que el campeón de la ciudad se quedó en cuarto lugar. Este año ha sido el venir. Todos los campeones se han quedado sin corona este año. Y estos se están coronando, como lo es Toto, como es Comal. Y vamos a ver qué sucede. Ahí en la banca de ATP le pedimos que se sienten y que guarden postura. A los dos señores que están ahí en la banca de ATP, que se sienten. A los dos señores que están en la banca de ATP, tomar asiento. Iniciamos. Se va a tocar con el número 12. ¡Adentro! Este inicio de espectáculo. El número 12 de tocar para el Medellín ATP. Este es el 3. Referencia fuertemente. El 5 que pertenece al escuadra de ATP. Ahí viene a ver el número 9. El número 9 de ATP se encuentra el número 6. El 6 al 4, no hay nada. Ahí hay 5, este que es el 2, al 8. Y hay una interrupción que lo deberá el número 6, 2 posible. Y se va a la línea de tiro. Y ahí va a ver que el número 3. Vamos a ver el segundo tanto. El segundo tanto del número 2. Y el otro. Este efectivo también. Y se están poniendo otra vez los cartones. Y no hay nada para nadie. Y ahí viene el 12 de tocar para su compañero Navata con 12. El 12, el 13, el 13. No se está posible. Y ahí viene el número 6 de la cuadra de ATP. Ahí viene el campeón de número 6 y busca perder el número 4. El 4 no cruza 5 al 5 al 8, el 8. El 8 se quiere dar la vuelta. Y el 4 para acá. Y el la carrera con la estafa del número 12 y el número 8 para recomponer. Ahí viene el número 6, el 6 al 5, el 5 al 9, el 9 de 12. Que les hace posible también. Ahí viene el número 10. El 10 de Totono. Ahí encuentra el 12, 12 al 10 nuevamente. Al 11, siempre afuera, y estos patriotistas, estos campeones. Ahí se grita con tierra,
y ambas gritan por sus equipos favoritos, pero esto se confunde. Vamos a hacerlo por separado mejor. ¿Dónde está la porra de ATP? ¿Dónde está la porra de ATP? Ahí está la porra. Y regresamos a esto que es el rango de batalla. Y viene a mover el perico número 8, donde está el número 6. Ahí viene el número 6. Y quiere buscar por dónde hacer daño que se encuentra. Y quiere irse. Encuentra el otro. El otro se arrepiente y encuentra el 5 nuevamente. El 4, el 5, el 6. Recupera el número 13 de Totone. Y viene a ponerse la mano que es el movedor el número 10. El único contra el perico. Ahí para el número 12. El 12 de Totone. Busca por dónde y encuentra un pase. Y lo intercepta. Y hay una falta, dice el señor árbitro. Falta del número 9. El perico que pertenece a la escuadra de Totone. Ellos quisieran ponerlo en circulación. Este que se logra bien. El Lenin, el movedor del equipo para embarcarse en los calores del 11. Y ahí viene Coté. Y con el número 9 y como las cosas son sabe que le faltan 3 periodos. Ahí va el 4, el 6, el 6, el 5. El 5, el 9. El 9. Busca romper la defensa de la forma el 6, el 9. ¡Abajo! El 10 efectivo también. Y vámonos con el número 10. El número 10. Este que el señor y el mover el esférico. El único para el 12. El 12, el 11. El 11, un bonito pase, el 14, el 14, y un inicio de compañero de recupérate que y dice el señor árbitro que hay una falta a cargo del número 9. Vamos llegando de motores y hay una falta del número 9 de la escuadra de ATP. Y hay una prueba pronunciada en la escuadra de ATP como el número 6. El 6 al 8. El 8 está moviendo el esférico por el número 5. El 5 quiere buscar por dónde y otra vez el 6 el 5. Y este que acaba de ingresar y hay una falta, dice el señor árbitro. El esférico que pertenece a la escuadra de ATP. Y viene a mover el número 8 de ATP por el número 6, el 5, el 5 de 3. El número 3. Y si usted no viene en fracción, por ahí viene el Lenin, el movedor de todo. Aquí está Totón con el 10, el 14. El 14. Quiere buscar y no encuentra el número 12. El 12 tiene la vuelta y se va, se va. Y una impresión se le crea. Vamos a la violación. Esto es campeado. 10 a 9, perteneciendo a la escuadra de Totone. Y viene a poner en circulación el número 6 para este que incluye. Y otra vez el 6, el 14. El 14 no hay alguna ficha, se encuentra con entrar. Encuentra el 14, el 14. 5. Ese es el 1. Nada. Recupera el número 8 de Totone. Y ahí lo tiene el 8, que la puede mover. Este es el Lenin. Lenin con salva. Intenta irse el 14, el 14. Se está poniendo fuertemente el esférico. Y hay una violación y se le va a hacer el esférico que pertenece a la escuadra. El ATP. Y ahora se puede ganar el gol. Y se va a ganar el gol. Ahí
izquierda. Y están adelantando el marcador. ATP, ahí viene el total. Total a 13 de 13, se equivoca Severo. Y no vuelven a bloquear el esférico. Y no ganan ni para los señores árbitros. Y el balón pertenece a la escuadra de Totópete. Y viene a mover el esférico la escuadra de Totópete. Y ahí encuentran al 13. El 13, al 14, el 14, el 10. Este que es Lenin de 3. ¡Toma! ¡Solo! Hay una falta, dice el señor árbitro. Y el balón pertenece a la escuadra de Totópete. Próximo tirable. Y hoy viene a sentir la gana del Espíritu número 14. El 14 para el número 6. El 6 al 14 nuevamente. Y ahí el punto número 4, el 4, el 5. El 5, el 4. Solo gana el esférico y recupera que tenga el 14. El 14 de la final de premios. Y el recupera el número 11. Y 50 euros y una falta de los señores árbitros. Hasta el balón de costado. Acumulativos ambos equipos. Y el número 14 por el número 11. De Tocón Ramos. Le viene a bater la considerada. Hay una número 5 por el número 14, el 14. Le hicieron el bloque por el número 14. El 6, el 9, el 14, el 14. ¡Gana! Recupera el número 13. El 13, el 10. Tomás Toro. Tomás Toro. El 14. Hasta el tercer árbitro. Hay una infracción. 10 segundos de juego. 10 segundos después de los tiros. Y no es posible. Vamos a ver el primer punto. Y esto se acaba de empatar, señores. Está como el comienzo, nada para nadie. La pelota tiene que ver con el segundo intento. El segundo intento. Derecho de canasta y viene infracción acá con el número 5. Y el centro que aparece a la escuadra del Totón, si no me equivoco. No hay más presión, lo dicen los señores árbitros. Y se puede ir arriba por 3. Vamos a ver el primer intento. Y nada. Vamos a ver el segundo intento y a ver si lo hacen efectivo. El segundo intento por la escuadra de Totón adentro. Y se va por 2. Están arriba por 2 puntos. Y se eleva el 9 con la mano que no consigue nada. Y ahí levanta Lenin. Nada. Esto está candente y esto está quedando en esta segunda parte. Vamos a ver cómo se... Señores y señoras, nos vamos a ir ya con el segundo periodo de esta máxima categoría del espectáculo. Máxima categoría del espectáculo. Varonil libre. Tocándote y ATP. También nosotros estamos quemando cartuchos en favor de la comunicación. Balón que le pone el movimiento del equipo de ATP, el número 14. 14 con el triunfo de larga distancia. Está Maravilla. Un tiro de Ares. Esto que hay una mucha meta de 13 a 14. Favor del equipo de ATP, partido muy parejo, muy tenso, muy peleado. El número 10. El 15. Y el para tiro ahí con el tiro. Otro tirazo de 3. El derecho es voltereta. Y hay una falta. Una canasta de 3 puntos para el número 14. Y es balón para el equipo de ATP. Vamos a ver qué sucede. Ahí está el número 6. Con el 4.
Un rebote, saca tiro de momento, falta el número 4 y se va a ir a la línea con 2. Vamos a ver qué hace este jugador número 13. Es la revelación. Es la revelación de este primer intento adentro. Vamos a ver el segundo intento de este chavalón. Parece que el número 4 del equipo de defensa se la pasa el número 5. Avanza el equipo de defensa con conducto del número 14. El score está casi parejo. El 14. El 11, el 11, y tiempo fuera. Tiempo fuera, el score de ventas, después del tiempo. 16-19, de tiempo no resta, segundo periodo. 6 minutos con 36 segundos, regresamos de tiempo fuera. Gracias, tía. Así que estamos en el segundo periodo de este gran encuentro, en donde estamos presenciando el choque de trenes gigantescos en la cancha de básquetbol. ¡Ay, Ave María Purísima Santísima! Dame más sonido de voz hasta el pie, hasta la gente, hasta donde la gente se entusiasma. El 6, al 9, para tiro largo. ¡Tres muchachos! ¡Qué manera de cuidar con este partido! Avanza el 14 con el equipo de Totó. El 14 con el 10, el 10 con el 11. Con su poder, remata quien antes. Marcan una falta, dice el oficial, falta número 4. Y este lo reconoce de manera profesional. Vamos a ver qué sucede en este saque de línea final. Ahí está, el 10, le da el espacio. Nada, 11 en el rebote ofensivo, tira, canasta. Canasta del Magic, latino. El 14 con el 5, tranquilazo, moviendo el 5, el 4, al 9, al 5, una falta, sí señor. Segundo desplazamiento ilegal del número 8, tendrá 2 en la línea, el número 9. César, que lo conocen, conocido como Scott. Primer intento. Y la falló. Hombre que tiene enorme la musculatura de los antebrazos. Hombre que tiene físico. El segundo adentro. Ahora ataca el equipo de Totó, que está el conducto del número 10. Este 14, el 10. Ahí con el 8, el 8 que quiere meter. ¡Baja! ¡Un pelotón! ¡9 con el 14! ¡Y canasta! Una canasta más. El score está casi parejo. Siempre cambia el medio campo. El 10 buscando compañero. Hay una falta que le saca número. Vamos a ver qué nos dice el oficial. Falta número 5, ataque de banda.
para el Pentágono de Tocachete. Y también 10. Otra falta. Falta número cometido por el número 6 del equipo de ATP. Acumulativos ATP, próximo tirarle. Próximo tirarle en contra de ATP. Levin avanza. El número 11, otra infracción que nos marcan los oficiales. Vamos a ver. Sí, detallando la acción de la jugada. Ahí está. El 8. El 14. El 14. ¡Poder! ¡Sí, señor! En el área. Saca el escopetazo de adentro. Ahora el número 5. El 13 le hace una falta en el rebote. Vamos a indicar la indicación del oficial. Falta número 9 del equipo de San Juan Bautista Protección. Falta preventiva número 9. El número 13 que es roja. A ver qué efectividad tendrá este jugador número 13. Primer intento. 2 minutos, 20 segundos. Venga la bala. Segundo intento. Y nada. Violación del número 8 de Tocachete ingresando antes de sentarse el tiro. Avanza el número 5. 6, con el 14, 4, 6, 5, tiro, 5, tirando bonito, y el 10 velocidad pura, 3 contra 2, ¡qué zancada del número 13! El marcador se mueve. Avanza al 6. Al 5-5. Con 10 está el compañero. El 14. El 14. Nada, corto el tiro. Avanza el número 13. De la tira. Muchísimos más a favor del equipo de ATP. Ahora avanza el equipo de Tocachete. Ahora avanza una falta cuando ya se estaban consumiendo los segundos para tirar para el 14-2 a la línea. Número 10 que sufrió la caída del oficial. Ahí no provocaron las penas. 19 segundos después de los tiros. Primer intento que falla el número 10. Vamos a ver el segundo intento. 19 segundos. Ahí están los segundos que faltan. El segundo adentro. El segundo más. ATP baja la ofensiva. El 14. El 5. El 6. 10 segundos. El 4, el 8, tiro muy forzado, se acabó. El corre de la siguiente forma. ¿Cuántos, señoritas? 24-28, favoreciendo al equipo de Tocachete de Morelos. Vamos a comunicarle a la gente para que se eche un poquito más para atrás. Yo vi claramente que el árbitro lo sancionó una pena y lo hizo robar. Se dio un tiro de mano
parece que está cambiando. El oficial que se cayó se encuentra bien, aquí preguntamos. Dice que se encuentra bien, que solo un traserazo. Hasta ahí nada más quedó. Vimos desde aquí que nos alcanzó la nena, la abuela que está en el centro de la cancha. Un poquito hacia atrás, punto presente, más atrás, arrímense para atrás, lo más que puedan, por favor. Por favor, échense más para atrás. Jóvenes, aficionados, amables concurrentes, ya échense para atrás, porque ya hubo la primera caída que fue el oficial. Por favor, este oficial corre a 100 metros por hora. Pensamos en la negociación de la tercer periodo. El gol está esperando que comenzó el equipo que tiene que sacar de la línea para poder reanudar el juego. Ahí el comité deportivo nos dice que hay que jugar 5 centímetros. Y alguien va a mover el referente para el número 8. El 8 al número 10. Este es el Luis. El quiere mostrar por norte, pero no encuentra, y aquí está el 14, el 14, el 10, el 10, el 3. Y una ayuda que puede mover con el 6. Es un 9, el 9 de 3, representante de Tocones, y pide Cuerva. Y ahí viene es el número 14 de Tocones. El número 14, y el que levanta de Lores, que viene directo al 13, el 13 de media vuelta, nada, y hay una bola de gol con los señores árbitros, el técnico que pertenece a la escuadra de Atoque. Ahí viene a mover el número 6, 35, el número 14, al número 9, ahí viene el presente de los señores árbitros, Arte que viene en versión, y viene a mover de costado y a poner en circulación el cuadro de TT. Y aquí viene a jugar el Rico, el número 14 para el número 5, el 5 al 14 en un puerto cruce, y ahí queda, nada, recupera el número 13, no para el número 1, que se puede dar con el nacional, ahí la 13, 13, nada, se quedó fuerte y una falta y los señores árbitros, a cargo del número 14. Y aquí viene a mover el número 14. El 14 ya que pega el número 5. Y hay una falta ahí de los señores árbitros. El técnico que viene a mover nuevamente el 14 para el número 5 de APT. Alguien de este defensor que intenta penetrar el 95, pero no puede acompañar el compañero. Algunos falta y no es posible. Acumulativos Tototepec, próximo tirable. Y vamos a ver si logra cortar la distancia. Vamos a ver si logra el primer intento. No te creo. No está siendo efectivo y por los déjate. Vamos a ver su segundo intento de este. Número 5 de ATP. No te creo. Ahí lo está haciendo efectivo también. Y aquí viene Totón con su movedor. Este es el único número 10. El 10 quiere buscar y encuentra el 14. Hasta que se cierra y se va el 14, 14, 10, el 10. El 10. ¡Se va! Y va a agarrarse por el número 11. ¡Una selección que tenga mucho y eso no es posible! Aquí viene el número 14 de ATP.
tratando de aportar para el número 4. El número 4 al 5. Y hay una infracción que le puede ser árbitro a cargo del número 11. Falta preventiva número 11. 4 faltas, 11. Tiempo fuera primero. Y no puede darle el score, por favor, Mesa. A 26, Totón. Vamos a ver si primer encuentro de número 9. Y eso está perfilando la línea de tiro. El primer lanzamiento. No se eleva. No consigue nada. No logra cortar esa distancia. Y vamos a ver si lo hace nuestro segundo intento. El segundo intento a cargo del número 9. Átope. Tiene que ser a corta 6. Y ese prepara bien la punta. Dentro. Fuera y están así. Una gran final, una final que está en la pista, una final donde todo estuvo muy caliente, un gran partido, una gran final entre la escuadra de ATP y la escuadra de Totón. No avienten cosas, por favor, a la cancha. No hay cartones a la cancha. El regreso del partido viene a mover en el centro número 10 para poder representa a cuadra de Totón. Y ahí viene Totón y le dice Terrace. Aquí estamos viendo el número 14, el número 10. El número 10 quiere buscar por la espalda de defensa. Y no lo logra hacer de 10 a 14, 14 a 10, 10. Y ahí hay una falta, dicen los señores árbitros, que no cuenta la canasta. Y ahí viene ahora el Félix de ponerlo en circulación el número 8 de Totón, el número 10. El número 10. Hay busca Tormonte, pero no encuentra. Y seguimos de 3. No. Solo vale el balón señalado. Y ahí el número 5. El número 6 de Totón. El número 6, el número 5. El 5. Una falta y hay una falta del señor árbitro. Una falta del número 14. Falta preventiva número 14. Y vamos a ver si se vuelve efectivo. También lo hace efectivo. Vamos a ir a mover el centro de la escuadra de Totón con el número 10 para el número 14. Ahí está el 14 de Totón. Fuera el número 8. El 8 el 14. El 14 el 8 busca romper la barrera. No se nada. El 13. Y viene el bateo y se vuelve a dar una condicionada. Se vuelve a recuperar el 14 de Totón para el número 8. El 8 al 10, el 10 al 11. El 11 intenta dar de la media vuelta. ¡Ay! Nada. El 13 nada. Y se pelea. Y el ejército para la escuadra de Totón. Ahí mira que tengo el número 5. Y vuelta para el número 9. Ahí el número 9 ya que fue para su compañero el número 5. Se va, se intenta penetrar contra el 4. Y antes se viene interesante de los señores árbitros. Y llega a mover de costado el país de la escuadra de ATP. Ahí los posibles de los señores árbitros.
Y vamos a ver si primer toque del número 5. El número 5 apunta a Nova. Vamos a ver el video que va a estar con número 5 dentro. Un minuto. Uno de juego organizando este tercer periodo. Y ahí viene las cámaras de tocado ahora el público para el 3 de 3 de 10 de 10 de 3. Y viene a mover la escuadra de este número 6. El 6 de Cuba y no considerar ahí hay más posibles que los árbitros. Y vamos a ver si Tigres y si logran acortar esa 20 distancia. segundos después de los tiros. 20 segundos. A 20 segundos de terminar este tercer periodo. Y uno como cortísimo. Y ahí vamos a hacer el intento nada. Vamos a ver si el segundo lo hace efectivo para cortar distancia porque Totano está marcando su territorio y alejándose. Vamos a ver el segundo intento y me prepara y apunta y dispara. Y no considera nada. Y hoy se pone fuertemente el esférico. Y es una bola de dos. Balón que pertenece a los cuadros de Totón. Estamos en 4 segundos de terminar este tercer periodo. Y la diferencia es un poquito notable. En cuestión del punto de 38 a 28 son 10 puntos. Y ahí viene Totón con el Ramírez. El número 10 Andrés el 13 en una equivocación de pase, pero vuelve a recomponer y se eleva de 3. Nada. Recupera el número 13 y esto se acaba con una diferencia de 10 puntos. Y vamos con el tercero y último, cuarto de último periodo. Vamos al partido porque esto es bonito. Viene el equipo de Totón, gritando en medio del campo, tranquilamente. El 8, 9, a su compañero. El 14, Javier, pase, el 8, se eleva, sin fuerza. Montevano, viene Nelly. Viene con el esférico. 10 a tiro. Viene Javier, se eleva. Javier a las aventuras. 1:90 nada más. Y viene el equipo de Totón. A la respuesta de Anuncia el equipo de Totón. Viene la Totón. Necesita meterse en el partido urgentemente la tiene la marca. Y controla la mala. Y Totano. Todo lo canasta y comete con la sangre. Primera vuelta personal. Vamos a ver. Viene Totón a la Bormate. En estos momentos, Totón tiene más de medio paso. Y es el nuevo campeón. Pero última palabra lo tiene el equipo de Totón. Viene Nene. ¡Respuesta!
mete al aro, por eso no va la pega así. Lástima, no llegó. Pero tiene el equipo de Totón. Totón, pelea, falla, el rebote. ¡Ajá! ¡Los pone Claudio! ¡Les espera el rebote para adentro! ¡Ya es 4-3! ¡Tiempo fuera! Sí, no se escapa Totón, pero gana. Claro que sí. Ya está organizando el evento. Más de 200 partidos en 5 ligas. ¡Qué bárbaro! En diferentes categorías. Cada vez va creciendo más esto. Vamos a ver liga de tiro libre. Tercer comando. Recortamos para. Tiro libre. Segunda oportunidad para Kelly. Se prepara bien la nueve. Apunta. Nada. La tiene todo. Tranquilamente. Ahí está el tiempo a tu modo. El número 10 Kelly. Buscando aquí en la Javier. Javier. Violación marca el árbitro. Y viene el equipo de Perfecto Luis, que tiene que meterse rápidamente en el encuentro. Bonita colada, le va a tomar fuerza en la última. Y la tiene el equipo de Totón, que pega en un rebote, la tiene aquí Lano. Queda por Zameni, Lene. Cruza el medio campo. Bien, viendo el panorama. Daniel adentro. Nada, en el rebote. Se va a tocar, se va a ganar, se va a hacer. ¡Vamos! Se le está negando el centro a Pepe. Parece ser que el cansancio le está afectando al equipo de Pepe. Viene el equipo de Totón. Ha tirado la banca. El 75% de la cosa Totón es campeón. La última palabra la tiene que pensar ella. Viene Totón. Esto no acaba, se acaba diciendo por ahí. Y viene Totón cruza el medio campo. El número 8, fácil, a tirar nuevamente, a hacer de los suyos. Primero que sale después es capaz de tocar el juego. Es el espectáculo. Este es un espectáculo aparte. Viene el equipo de Totón. Pone el público. Se va intentando Paul. Falta. Marcadores de 28 a 46 favor Totón. ¡Qué bárbaro! ¡Nada! Vaya el primer quinto. Esto está organizando, anota que ustedes tratando de cortarlo. Vamos a ver. Totón. Se acerca el tiempo. Y el tiempo sigue transcurriendo. Viene circulando el circo. Atilano. Super violación de Atilano. Bueno, Atilano. ¿Qué quiere hacer Atilano? Bien cae. Una colada es la clavada, ¿no? Pero no se pudo. Foul. Sigue la cuestión. Preventiva 14, Tocotepec.
Vamos a ver, Fabián no tiene libres. El equipo de FP. De modo. Seguimos facilidad. Falla. Viene Tobón. Lenin. Cruza en medio campo. Lenin. A Tirano. Media vuelta a Tirano. Le pone una falta. Hay dos posibles a favor del equipo de Tobón. El número 11 preparando. Primer intento. Nada. Tirano. Fallando. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Anota Tirano. Hay un cambio. Cambio nada más. Cambio del equipo de Tobón. Viene Pepe. Vamos a ver. Vamos a ver una buena falta. ¿Cuánto lo ganaste? Sí, ¿cuánto lo ganaste? Hay un posible más. Viene, se prepara. Anota Pepe. Viene Totón. Se va Lenin. Se va. Pase su compañero, se frena. Alguna pelota. Parecía que Cato que lo iba a retacar. Pero no. Vamos, la puso ahí. Foul. Acumulativos de Contepec, próximo tirarle. Esto se está acabando. El tiempo sigue transcurriendo. Viene el 7-3. Muy bien. 1 minuto 30 segundos. 40 segundos de juego. 90. Viene el equipo de Tobón. Tirano, Lenin, el 12, Rivera. 10 a Tirano. Tirano, Bautista Tirano. El poderío del empate con la montaña de nota. 1 minuto de juego. El 12. El 12. Aquí la Tirano viene la otra. Una bonita colada. 51 segundos. Se viene arrancando desde la distancia. A Totón. 4 faltas, 5. Anota. Señoras y señores, escasos segundos para ya decir el nuevo campeón de la Copa Benito Juárez de Varonil. El regreso de Totón Tepe a las canchas. El regreso de Totón a la gran final. Foul. Quinta falta personal de número 9. Acumulativos ambos equipos. Mientras 20 segundos después de los tiros. 20 segundos. en el tiro nada. Esto se está acabando. Esto está agonizando, señoras y señores. Todo listo para festejar. Ya estoy impaciente la gente de Totón para montar la cancha. ¡Ahora el cabezo! ¡Casi la última canasta! Foul. Foul. Segundos. 15 segundos. Vamos a ver qué pasa.
5 faltas. Balón para el equipo ATP, la nota. Esto está realizando el gran evento de la Copa Marina Juárez 2011. Nos estamos casi descubriendo de todos ustedes. Vamos a ver. Parece que hay tiro libre. Motivación libre. Esto se está acabando hasta que se quede nuevamente en la orilla. Se queda en el llave listo a defender por 9 años consecutivos. Y el regreso de Totón están presentes ya. Falla. Y esto. Y nosotros, a nombre de los demás compañeros que estuvimos narrando, les decimos que tengan un feliz retorno a sus lugares de origen. Y gracias por soportarnos, una mil disculpas si se nos fueron algunas palabras, pero todos cometemos errores. Así que nos despedimos, no nos decimos adiós, sino hasta la próxima.